Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Asia. Mi nombre es Ilia Hernández y el día de hoy tocaremos el tema doctrina Yoshida junto con el asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Juan Hernández. La doctrina Yoshida se dio después de la derrota de Japón ante Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta implicó tres premisas fundamentales. La primera, concentrar todos los esfuerzos en asegurar la recuperación y el crecimiento económico japonés. La segunda, alinearse con el bloque capitalista sin levantar enemistad del bloque soviético. Por último, fortalecer su alianza militar con los Estados Unidos para superar los desafíos y las amenazas de la Guerra Fría. Esta alianza se dio principalmente por medio de un tratado de seguridad con los Estados Unidos, en el que se establecían bases militares americanas en territorio japonés a cambio de asegurar la protección de la isla en cualquier ataque. Adicionalmente, se autorizó un uso de fuerza mínima para defensa propia, estipulado en el artículo 9 de la Constitución japonesa, en el que éste renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y al uso de la fuerza. La pregunta es, ¿considera usted que se va a abandonar, modificar o continuar con la doctrina Yoshida? En este momento nos conectaremos con el especialista del este de Asia, Juan Hernández, que se encuentra en Tokio. Adelante, doctor Hernández. Muchas gracias por invitarme, Ilie. Para entender el contexto y lograr responder a la pregunta correctamente, expondré un análisis DOFA, el cual consiste en abordar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de esta doctrina. Inicialmente, en cuanto a las fortalezas, la doctrina permitió a Japón concentrarse con gran éxito en la tarea del desarrollo económico. Esto gracias a la alianza de seguridad con los Estados Unidos, la cual permitió mantener el statu quo que durante tantos años ha proporcionado la estabilidad anhelada. Adicionalmente, la doctrina en su momento ayudó a Japón a reivindicarse en el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, auxiliando para que éste, teniendo en cuenta su debilidad militar, no entrara en guerra con otros países, sino que más bien encajaran en el modelo sinocéntrico que se estaba viviendo. Este modelo, según Samuel Kim en el libro International Relations of Asia, consiste en que los países asiáticos débiles durante la posguerra, para sobrevivir, tuvieron que unirse con China, en vez de irse contra él, considerándolo como un hegemón asiático. Para los realistas, el balance de poder fue una fuerza clave para forjar las relaciones asiáticas de posguerra, y esto se dio gracias a la presencia militar estadounidense en la región. Estados Unidos tuvo el rol de equilibrar las relaciones. Ahora bien, en cuanto a oportunidades, las principales que le ha traído a la doctrina a Japón se pueden dividir en tres. La primera, el crecimiento económico, la segunda, estabilidad política y la tercera, seguridad social. Según Amitav Acharya en el libro de International Relations, la mayoría de académicos realistas consideran que lo mejor que le pudo pasar a Asia en general fueron las presencias militares, en especial de Estados Unidos, en sus territorios, ya que trajeron consigo estabilidad social y crecimiento económico. En Japón existen en la actualidad alrededor de 130 bases militares, las cuales varios todavía consideran que traen orden en la nación. Considerando por otra parte la visión de los teóricos liberales en cuanto al crecimiento económico, con ayuda de la doctrina Yoshida y varias organizaciones internacionales como la del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se construyeron conjuntamente las relaciones internacionales asiáticas, particularmente las normas económicas liberales que llevaron tanto al acceso del libre mercado como a la industrialización de Japón. Estados Unidos buscaba que con este tipo de intervenciones comerciales se crearan estados que le ayudaran a contener el comunismo. A cambio de esto, generaba crecimiento económico, estabilización de políticas domésticas y seguridad en esta región. Actualmente, Estados Unidos ha insistido a Japón que es necesaria la cooperación militar entre ellos para así poder evitar cualquier amenaza a su seguridad, al ser Japón uno de los aliados más importantes en el este asiático. Enfatizando ahora en las amenazas, en 2010 Japón se percató de la necesidad de reajustar su política de seguridad como consecuencia de 5 aspectos, los cuales son el ascenso de China en la política mundial y las tensiones con Pekín por las islas Senkaku, la amenaza que representa Corea del Norte, los efectos de la transformación del equilibrio de poder en Asia sobre la posición de los Estados Unidos, el expansionismo chino y el programa nuclear norcoreano, los cuales se presentan como amenazas latentes para la seguridad de Japón. Y el último, la preocupación en torno al futuro de la alianza militar con Estados Unidos. Ahora bien, según Salazar, en su escrito sobre las modificaciones de la política de defensa de Japón en la posguerra, estas situaciones fueron tomadas como amenazas por los tomadores de decisión de la política exterior y de defensa. Esto ha hecho que Japón se haya visto en la necesidad de invertir en defensa para su país y por esto mismo se modificó el artículo 9 de la Constitución japonesa buscando un rearme preventivo. Adicionalmente, Japón ha empezado a mirar a otro horizonte, concluyendo asociaciones estratégicas bilaterales con otros estados de la región,
también preocupados por las tensiones marítimas que se presentan en esta región. Tales son India, Australia, Vietnam o Filipinas. Cabe tener en cuenta que dentro de las amenazas a la existente doctrina Yoshida se encuentra la del debate de la normalidad de la política exterior japonesa. Lo anterior, desde una postura conservadurista, supone la eliminación de las prohibiciones constitucionales para la consecución de un Japón independiente de Estados Unidos y con plenas capacidades militares que pueda responder a los desafíos de países como China o Corea del Norte. Ahora, según el profesor Vidal de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, Japón debería finalizar su tratado de seguridad con Estados Unidos para llevar a cabo una política exterior mucho más independiente. Incluso algunas posturas muestran la necesidad de adquirir un armamento nuclear. En adición a esta postura están los autores que promueven el papel de Japón en cuanto al fomento de la paz en la comunidad internacional y que para llegar a dicha paz se debe tener a disposición fuerzas militares para lograr una cooperación a nivel internacional. En contraposición a lo que mencioné anteriormente está la postura de autores y políticos de corte izquierdista, es decir, pacifistas, los cuales sostienen que se debe seguir apoyando la cláusula acordada después de la Segunda Guerra Mundial. Más sin embargo, este grupo no cuenta con el respaldo del electorado japonés. En el contexto actual, Japón busca hacer frente a una posible situación de amenaza contra el país, fortalecer la capacidad defensiva, tanto para Japón como para sus aliados, permitir hacer frente a una situación de emergencia que ponga en peligro la región del este de Asia. Cabe mencionar que dentro de las debilidades de la doctrina y según el profesor Delage de la Universidad Comillas de Madrid, Japón se muestra frágil ante el sistema internacional, puesto que pese a ser una de las grandes economías y democracias del mundo, carece de capacidad como actor estratégico independiente. Adicionalmente, hay cierta ambigüedad, puesto que una de las mayores potencias económicas del planeta no es a su vez un actor en asuntos militares. La doctrina no permite que Japón tenga una autodefensa de la isla y por ende el rearme de Japón es necesario en caso de una participación activa en conflictos que puedan llegar a una escala global, ya que por su posición geográfica está en un punto estratégico de gran importancia, no solo para Estados Unidos, sino para todos los actores de esta región. Ahora, para concluir y responder a la pregunta que me planteaste al inicio, si seguir o no con la doctrina Yoshida, actualmente, según el contexto que se está viviendo de crecimiento económico, no solo en Japón, sino en toda Asia Oriental, considero que Japón ya no necesita de la doctrina Yoshida. Esto porque tiene capacidades no solo económicas, sino políticas y sociales muy altas y ordenadas para tener que depender de los Estados Unidos en el ámbito militar. Además, siendo Asia avanzada económica y políticamente, las posibilidades de conflictos dentro de la región son muy altas. Así como dice Kim en el texto International Relations on Asia, se puede considerar que se avecina un modelo realista en el que el crecimiento de otros países asiáticos aumentan las competencias de poder, obligando así a una desestabilización de las dinámicas políticas asociadas con la transición del poder, forzando a Japón a reconstruir sus fuerzas armadas, en orden de defenderse de las amenazas regionales, reformulando así la doctrina ante los nuevos escenarios internacionales que se presentan no solo en Asia, sino en el mundo. Muchas gracias nuevamente por tu invitación y espero que les haya sido de gran utilidad.